Buenas noches, docentes. Esta oportunidad vamos a analizar, exponer y explicar el caso sobre la justicia de Brasil anula los procesos de Marcelo Odebrecht vinculados al caso Lava Jato. Los integrantes estamos Margot, mi persona, Mirko y Percy. Acá se presenta un pequeño índice donde nos detalla cuáles son los puntos que vamos a tratar. En la reseña nos dice que es el contexto del caso sobre la justicia de Brasil anula los procesos de Marcelo Odebrecht vinculados a- al caso Lava Jato. Busca analizar la decisión de la justicia de Brasil de anular los procesos judiciales contra Marcelo Odebrecht, ex CEO, ¿no? Ex presidente de la constructora Odebrecht. Es por ello que este caso representa uno de los mayores escándalos de corrupción de América Latina, dado dado que involucra a varios políticos y empresarios en la red de sobornos del lavado de dinero. Un resumen. El presente informe tiene como finalidad realizar un análisis de justicia de Brasil que anula los procesos de Marcelo Odebrecht vinculados al caso Lava Jato, el cual comprende la decisión de la justicia de Brasil de anular los procesos judiciales contra Marcelo Odebrecht, de la empresa constructora Odebrecht, relacionadas al caso Lava Jato, siendo este el caso uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina, implicando a varios políticos y empresarios de la red de sobornos de lavado de dinero. En ese sentido, se evalúa y analizó desde la filosofía del derecho en el Perú, antes, durante y después del siglo XX. También se analizó desde la teoría jurídica de Miró Quesada. Asimismo, se emplea un análisis de realidad peruana y su aplicación a la teoría del derecho justo de Miró Quesada. Y por último, como parte de la evaluación realizada, en cada uno de los aportes se estableció las conclusiones, propuestas de solución frente a la problemática y las recomendaciones. Bien, acá tenemos contexto, hablar sobre el caso de Lava Jato. Nos dice que la justicia de Brasil anula los procesos de Marcelo Odebrecht vinculados al caso Lava Jato. Marcelo Odebrecht fue detenido en julio de 2015 y condenado a 19 años de cárcel. La pena fue reducida a 10 años tras colaborar con justicia y desde diciembre de 2017 cumplió prisión domiciliaria. En el 2022 fue reducido nuevamente a 7 años ya cumplidos. El caso Lava Jato es uno de los escándalos de corrupción de gran magnitud que involucra a varias empresas brasileñas, incluidas la de Odebrecht, y los políticos de alto nivel en Brasil y otros países de América Latina. Esta investigación reveló una red de sobornos masivos pagados por empresas de constructoras de Odebrecht a cambio de contratos con Petrobras y otros proyectos de infraestructura. Marcelo Odebrecht, como presidente de Odebrecht, fue una figura central en este escándalo. Fue arrestado en el 2015, como ya dije, y le sentenciaron 19 años, pero su pena fue reducida a 10. Y por último, la última que le redujeron fue a 7 años, la cual cumplió, ¿no? Al salir. La reciente anulación del proceso en su contra por parte de la justicia de Brasil se basa en los argumentos de violación de derechos fundamentales y posibles irregularidades en los procesos judiciales durante la operación Lava Jato. Esto implica que los casos serán recibidos desde cero, lo que implica una declaración de inocencia para Marcelo Odebrecht, pero sí deja en suspenso los procedimientos legales anteriores. Y para aplicarle más sobre cómo se vincula con la filosofía de, de voy a dar paso a mis compañeros para que sigan explicando. Continuación, bueno, voy a hablarles sobre la filosofía del derecho en el Perú antes, durante y luego del siglo XX, ¿no? La filosofía ha sido influenciada por diversas corrientes a lo largo de su historia, durante la época prehispánica, durante la época colonial,
pues en el siglo XIX encontramos la influencia del positivismo jurídico y en el siglo XX surgieron nuevas corrientes como el marxismo y el justnaturalismo, destacando las corrientes más importantes y sus principales exponentes. Como primero encontramos el derecho indígena en el Perú, cual se remonta a la época prehispánica, donde los pueblos indígenas del Perú tenían sus propios sistemas normativos y de resolución de conflictos, y que éstas estaban basadas en la comunidad y en la autoridad de los ancianos, asimismo de los líderes religiosos. Uno de sus principales exponentes del derecho indígena en el Perú fue el antropólogo Luis Millones, quien defendió la idea de que el derecho indígena debía ser reconocido y respetado por el Estado peruano. Segundo, encontramos el derecho la época colonial. Este derecho fue influenciada por España, ¿no? Fue determinante en la creación de un sistema jurídico en el Perú. El derecho romano y canónico fue una de las bases del sistema jurídico colonial y las leyes españolas se aplicaron en el Perú de manera rigurosa. Tercero, encontramos el positivismo jurídico en el Perú. Esto durante el siglo XIX. La filosofía del derecho en el Perú estuvo influenciada por el positivismo jurídico. Esta corriente sostiene la idea de que el derecho es un producto del Estado y que su función principal es la de proteger los intereses de la burguesía. Encontramos a uno de los pensadores más importantes de esta corriente en el Perú, quien fue José Santos Chocano. Como siguiente corriente encontramos el marxismo en la filosofía del derecho en el Perú. En el siglo XX el marxismo tuvo una presencia importante en la filosofía del derecho en el Perú. Esta corriente sostiene la idea de que el derecho es un producto de la lucha de clases y que su función principal es la de proteger los intereses de las clases dominantes. Uno de los pensadores más importantes de esta corriente fue José Carlos Mariátegui, quien defendió la idea de que el derecho debía ser una herramienta para la liberación de los sectores más pobres y desfavorecidos de la sociedad. Siguiente corriente es el justnaturalismo en la filosofía del derecho en el Perú. El justnaturalismo también tuvo una presencia importante en la filosofía del derecho en el siglo XX. Esta corriente sostiene la idea de que el derecho tiene una base moral y ética que no depende del Estado o de las normas positivas. Uno de los juristas más importantes de esta corriente en el Perú fue César Landa Arroyo. Y por último, en la actualidad, pues la filosofía del derecho en el Perú se ha enfocado en temas contemporáneos como en el feminismo y en los derechos humanos. Doy continuación, compañero. Siguiente PPT, compañero. Muy bien, continuando con la exposición, en esta oportunidad vamos a tocar el requisito 1.2, el análisis de la teoría jurídica de Miro Quesada. Bueno, Francisco Miro Quesada Canturias fue un filósofo, jurista y político peruano, nacido el 21 de diciembre de 1918 en Lima y falleció el 11 de junio del 2019 en la misma ciudad. Miro Quesada es muy reconocido por su teoría jurídica en la idea del derecho justo, que se fundamenta principalmente a base de dos principios, el principio de simetría y el principio de la no arbitrariedad. Asimismo, también Miro Quesada incursionó en la política. Fue elegido senador por Lima en el año 1980 durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry y también fue reconocido por su labor académica y cultural. Asimismo, también fue miembro correspondiente de la Real Academia Española y de la Academia Peruana de la Lengua. Siguiente PPT, por favor. Concerniente al enfoque que tenía Miro Quesada y que nos hablaba del derecho justo, esta se aterrizaba en dos principios generales, que era el principio de simetría y el principio de la no arbitrariedad. En el principio de simetría indicaba que las leyes y las normas deben aplicarse de manera justa, equitativa a todos los individuos, sin favoritismos ni discriminaciones. En este caso, la justicia debe ser simétrica, es decir, debe tratar a todos por igual en situaciones similares. Por otro lado, el principio de no arbitrariedad
establece que las decisiones jurídicas deben ser tomadas de manera racional y fundamentada y evitando cualquier forma de arbitrariedad. Las leyes deben ser claras y aplicarse de manera consistente para garantizar la justicia. ¿No? Bajo el enfoque que tenía Miro Quesada, podemos deducir, ¿no?, que estaba en contra de la corrupción y de este caso del lavajato, lo cual él indicaba, ¿no?, dentro de sus aportes también su enfoque que era castigar a los responsables y reformar las instituciones, ¿no? En un caso así como este que estamos comentando. Asimismo, también los procesos judiciales deben ser transparentes, imparciales y efectivos en la sanción, y como enfoque general la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia y la equidad en la administración pública. Siguiente PPT. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Bueno, continuando con la exposición, ¿no? Como bien decía el compañero en su diapositiva anterior, ¿no? Haciendo un análisis ahora de la realidad peruana, ¿no? Y la aplicación de esta teoría en el derecho, que es del derecho justo de Miró Quesada. Básicamente el autor nos comenta, ¿no?, que el derecho debe ser una herramienta para la justicia social y no solo un conjunto de normas legales, siendo que su teoría se fundamenta en tres pilares importantes, ¿no?, mismos que se plantean de esta forma, ¿no?, la ética y justicia social, la participación ciudadana y la flexibilidad y adaptabilidad. Ahora, el autor comenta, ¿no?, que en la ética, bueno, básicamente se argumenta que el derecho debe ser, debe estar profundamente arraigado a los principios éticos, ¿no? Y que estos promuevan la justicia social. Ahora, la participación ciudadana, para que el derecho sea justo, ¿no? Nos menciona, debe haber una participación activa por parte de la sociedad, ¿no? En cuanto para que se pueda, ¿no?, elaborar y aplicar lo que es la legitimidad de las leyes, ¿no? Siendo que finalmente la ciudadanía quien las acepta, ¿no? Y apoya. Y en cuanto a la flexibilidad, pues bueno, las leyes no deben ser, digamos, rígidas, ¿no? Por lo que se deben de adaptar, digamos, a todos los cambios sociales que existen y para esta forma seguir siendo relevantes y obviamente optimistas y efectivas, pues, ¿no? Ahora, aplicándolo digamos que a este caso, podemos establecer que en el caso del Lavallato es uno de los mayores escándalos, ¿no?, de corrupción que ha existido en América Latina, lo cual implica básicamente a varios políticos y empresarios de alto perfil, pues, ¿no?, en esta red de sobornos y lavado de dinero, siendo que en este caso Marcelo Odebrecht, ¿no?, quien fue el ex CEO de la empresa en cuestión, digamos que fue uno de los principales implicados, ¿no? Siendo que la anulación de los procesos judiciales contra él por la justicia brasileña no ha generado, digamos, que un debate bastante significativo, ello en el sistema legal, pues, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor, compañero. En cuanto a las conclusiones, tenemos que, bueno, bajo las perspectivas de Miró Quesada, ¿no?, en el caso de Lavallato en el Perú, este se centra en su defensa de un derecho justo, ya que incluye la lucha contra la corrupción, la promoción de la transparencia y la equidad en la gestión pública, ¿no? Básicamente se resalta su legado filosófico y político, el cual, digamos, brinda, ¿no?, lo que es un marco para poder entender tanto los desafíos éticos como legales que se plantean en varios casos de corrupción, no tan significativos como es el que estamos tratando en esta exposición. También está la anulación, ¿no?, de los procesos de Marcelo Odebrecht en Brasil, los cuales están relacionados básicamente con el caso del Lavallato, ¿no? Siendo que esto marca un hito importante en uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina. Y por último, la aplicación práctica de los principios del derecho justo no solo, digamos, es una aspiración teórica, sino que refleja, ¿no?, lo que es una necesidad urgente para poder, digamos, construir sociedades más justas y equitativas en todo el mundo, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la propuesta de solución, bueno, lo que proponemos como equipo no es básicamente que exista una fiscalía especializada, independiente, ¿no? Y que esté básicamente bien equipada y en capacidad, ¿no?, para poder investigar y procesar casos de corrupción de manera efectiva.
lo cual debería básicamente contar, obviamente, ¿no? Con los recursos adecuados, con el personal obviamente capacitado y que se proteja, ¿no? Contra las influencias políticas que puedan haber en este tipo de casos, pues, ¿no? Que son muy complejos. Debe existir el fortalecimiento por parte del Estado de Derecho, enfatizando en este caso la importancia de optimizar lo que son las instituciones jurídicas y judiciales para poder, obviamente, garantizar un sistema de justicia efectivo, ¿no? Implicando que se aseguren que los casos de corrupción sean investigados de manera imparcial, ¿no? Que es lo que se requiere. Y por último, la rendición de cuentas, ¿no? Y transparencia, que es básicamente la clave para poder, digamos, promover, perdón, una mayor transparencia, ¿no? Lo que es la administración pública y obviamente en los contratos gubernamentales, ¿no? Siendo que esto es una herramienta que busca erradicar la corrupción y asegurar de esta forma los recursos públicos, ¿no? Que se utilicen de manera equitativa y eficiente. Siguiente, por favor. Bueno, y esas son las referencias que hemos utilizado para la elaboración de esta investigación. Y bueno, eso sería todo por parte de la investigación. Gracias.